En este vídeo, le mostraremos una conversación de entrevista de trabajo para varios puestos. Incluyen a un oficial de redes sociales, gestor de proyectos, gerente de marketing, gerente de tecnología de Internet, especialista en cadena de suministro, gestor de cuentas, diseñador gráfico, contador, gerente de recursos humanos, director de desarrollo empresarial, jefe de adquisiciones, director de ingeniería, director ejecutivo. También tenemos el mismo vídeo en otros idiomas. Puedes ver vídeos accediendo a nuestros canales en otros idiomas desde el cuadro de descripción. También proporcionamos subtítulos en inglés en cada vídeo. Empecemos. Entrevista de trabajo, oficial de redes sociales. Buenos días, gracias por venir a la entrevista. ¿Puedes empezar por hablarme un poco sobre ti? Buenos días. Gracias por invitarme. Mi nombre es Sara y recientemente me gradué de la Universidad de Harvard con un título en marketing. También realicé 2 pasantías de marketing durante mi estancia en la universidad. Suena genial, Sara. ¿Puede hablarme de algún proyecto en el que haya trabajado y del que esté especialmente orgulloso? Claro. Durante mi última pasantía, formé parte de un equipo que lanzó una nueva línea de productos para nuestra empresa. Fui responsable de crear la campaña en las redes sociales, que se tradujo en un aumento del 30% en la participación y un aumento del 20% en las ventas. Eso es impresionante, Sara. ¿Puedes explicarme tu proceso de pensamiento al crear la campaña en las redes sociales? Sí. Primero, investigué el público objetivo y analicé su comportamiento en las redes sociales. Luego, creé una estrategia de contenido que se centraba en gráficos y vídeos visualmente atractivos que llamaran su atención. También colaboré con personas influyentes para promocionar el producto y animar a sus seguidores a probarlo. Un enfoque muy minucioso, Sara. ¿Puedes hablarme de un desafío al que te enfrentaste durante tu pasantía y cómo lo superaste? Uno de los desafíos a los que me enfrenté fue que la fecha de lanzamiento del producto se retrasó 2 semanas. Esto significó que tuve que ajustar la campaña en las redes sociales y trabajar con las personas influyentes para agilizar sus publicaciones. Superé este desafío comunicándome eficazmente con el equipo y priorizando las tareas para cumplir con la nueva fecha límite. Excelentes habilidades para resolver problemas, Sara. Por último, ¿tiene alguna pregunta para mí? Sí, me preguntaba cómo es la cultura empresarial aquí y qué oportunidades hay de crecimiento dentro de la empresa. Nuestra empresa valora una cultura colaborativa e innovadora, en la que se alienta a los empleados a pensar de forma innovadora y a trabajar juntos para lograr un objetivo común. En cuanto a las oportunidades de crecimiento, tenemos un programa de mentores y también ofrecemos cursos de desarrollo profesional a nuestros empleados. Eso suena muy bien. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista, Sara. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos.
Entrevista de trabajo, gerente de proyecto. Buenas tardes, gracias por venir a la entrevista. ¿Puedes empezar por hablarme de tu experiencia en gestión de proyectos? Buenas tardes, gracias por invitarme. He trabajado como gerente de proyectos durante los últimos 5 años. En mi puesto anterior, gestioné equipos multifuncionales para entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. También tengo experiencia en la planificación de proyectos, la gestión de riesgos y la comunicación con las partes interesadas. Genial. ¿Puedes darme un ejemplo de un proyecto que gestionaste y de los desafíos a los que te enfrentaste durante el proyecto? Claro. Gestioné un proyecto de desarrollo de software que involucraba a múltiples partes interesadas y requisitos complejos. El principal desafío al que nos enfrentamos fue la ampliación del alcance y la gestión de los cambios en el alcance del proyecto. Para solucionar este problema, implementé un proceso de gestión de cambios que implicaba revisar y aprobar todos los cambios en el alcance del proyecto. Esto nos ayudó a mantenernos en el buen camino y entregar el proyecto a tiempo. Eso es impresionante. ¿Puedes hablarme de tu estilo de liderazgo y de cómo motivas a tu equipo? Mi estilo de liderazgo es colaborativo y solidario. Creo en empoderar a mi equipo y proporcionarles los recursos que necesitan para tener éxito. También me gusta reconocer y recompensar a los miembros del equipo por sus contribuciones y fomentar la comunicación abierta y la retroalimentación. Excelente. ¿Puedes hablarme de un momento en el que tuviste que tomar una decisión difícil y cómo la abordaste? Sí, una vez tuve que tomar la decisión de despedir a un miembro del equipo que no se estaba desempeñando bien y que estaba afectando negativamente a la moral del equipo. Abordé la situación con empatía y compasión, pero también dejé en claro que su comportamiento no era aceptable. También trabajé con recursos humanos para garantizar que el proceso de despido se llevara a cabo de manera adecuada y con dignidad. Buenas habilidades de comunicación y toma de decisiones. ¿Puedes contarme tu experiencia con la metodología ágil? Sí, estoy certificado en metodología ágil y tengo experiencia en la gestión de proyectos utilizando marcos ágiles como Scrum y Kanban. He trabajado con equipos de desarrollo para implementar prácticas ágiles y he visto los beneficios del aumento de la productividad y la mejora de la colaboración. Genial. Por último, ¿tienes alguna pregunta para mí? Sí, me preguntaba en qué tipo de proyectos trabajaría el director del proyecto en este puesto y qué oportunidades hay de crecimiento profesional. Como director de proyectos en este puesto, serías responsable de gestionar equipos interdisciplinarios para entregar proyectos que se alineen con nuestros objetivos comerciales. Ofrecemos programas de tutoría, capacitación en liderazgo y otras oportunidades de desarrollo profesional. Eso suena muy bien. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos. Entrevista de trabajo, gerente de marketing. Hola, me llamo Jennifer Brown. Es un placer conocerlo. Hola Jennifer, soy John Smith. Gracias por venir hoy. Recibimos su solicitud y nuestros empleados han mencionado que usted sería una excelente opción para nuestro puesto de gerente de marketing. ¿Puede hablarme de su experiencia en marketing? Sí. He trabajado en marketing durante los últimos 8 años.
En mi puesto actual, administro la estrategia de marketing de una empresa de software, que incluye el marketing digital, el marketing de contenidos y la planificación de eventos. Eso suena muy bien. ¿Puede darme un ejemplo de una campaña de marketing exitosa que haya desarrollado? Sí. Desarrollé una campaña para promover el lanzamiento de un nuevo producto. Utilizamos marketing por correo electrónico dirigido, publicidad en redes sociales y marketing de influencia para llegar a nuestra audiencia. La campaña tuvo como resultado un aumento del 20% en las ventas y superó nuestros objetivos de marketing. Eso es impresionante. ¿Cómo se mide el éxito de una campaña de marketing? Creo en establecer objetivos claros y en hacer un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento a lo largo de la campaña. Esto nos permite medir el éxito de la campaña y hacer los ajustes necesarios. Algunos KPI que utilizo incluyen el tráfico del sitio web, las tasas de conversión y la participación en las redes sociales. Es bueno saberlo. ¿Cómo se mantiene al día con las últimas tendencias y tecnologías de marketing? Asisto a conferencias y seminarios web de la industria, leo blogs y publicaciones de marketing y establezco contactos con otros profesionales del marketing. También me gusta experimentar con nuevas tecnologías y estrategias de marketing para ver qué funciona mejor para mi empresa. Genial. ¿Puede hablarme de su experiencia con la gestión de equipos? Sí, he gestionado equipos de hasta 10 personas en mis funciones anteriores. Creo en la creación de un entorno de trabajo positivo y de apoyo en el que todos puedan prosperar. También establezco metas y expectativas claras para el equipo y proporciono comentarios periódicos para ayudarlos a mejorar. Parece que tienes las habilidades que buscamos. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, ¿puedes contarme más sobre la cultura y los valores de la empresa? Por supuesto, la cultura de nuestra empresa valora la colaboración, la innovación y el enfoque en el cliente. Tenemos un lugar de trabajo diverso e inclusivo y alentamos a nuestros empleados a ser creativos y a tomar la iniciativa. Eso suena muy bien. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista, Jennifer. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos. Entrevista de trabajo, gerente de tecnología de Internet. Hola, me llamo Sara Lee. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo hoy. Hola Sara, soy James Brown, el gerente de contratación para el puesto de gerente de tecnología de Internet. Hemos revisado su solicitud y nuestros empleados han mencionado que tiene una sólida experiencia en la gestión de la tecnología de Internet. ¿Puede contarme más sobre su experiencia en este campo? Sin duda. Llevo más de 10 años trabajando en tecnología de Internet, comenzando como desarrollador de software y luego pasando a funciones de gestión. En mi puesto más reciente, fui responsable de gestionar un equipo de desarrolladores y supervisar la implementación de nuevos sistemas de software para una gran empresa de comercio electrónico. Eso es genial. ¿Puede darme un ejemplo de un proyecto particularmente desafiante que gestionó en su puesto anterior? Sí, teníamos un proyecto importante para actualizar nuestra plataforma de comercio electrónico a fin de mejorar la experiencia de nuestros clientes.
Esto implicó coordinar con varios equipos, proveedores y partes interesadas, y garantizar que el proyecto se completara a tiempo y dentro del presupuesto. Fue un desafío, pero pudimos completar el proyecto con éxito y vimos un aumento significativo en la satisfacción de los clientes. Eso es impresionante. ¿Cómo se mantiene al día con las últimas tendencias y tecnologías en tecnología de Internet? Asisto a conferencias de la industria, participo en foros y seminarios web en línea y leo publicaciones y blogs relevantes. También animo a los miembros de mi equipo a mantenerse al día con las últimas tecnologías y técnicas. Me alegra oírlo. ¿Cómo abordas la gestión de un equipo de desarrolladores? Creo en establecer metas y expectativas claras, proporcionar comentarios y orientación regulares y promover un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo. También me aseguro de que los miembros del equipo tengan los recursos y las herramientas que necesitan para tener éxito. Excelente. ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre nuestra empresa o este puesto? Sí, ¿podría explicarme más sobre la cultura de la empresa y el tipo de soporte y recursos a los que tiene acceso el departamento de TI? Claro. La cultura de nuestra empresa valora el trabajo en equipo, la innovación y el servicio al cliente. Tenemos un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo, y alentamos a nuestros empleados a aprender y crecer en sus carreras. Nuestro departamento de TI tiene acceso a las últimas tecnologías y herramientas, y ofrecemos oportunidades continuas de capacitación y desarrollo a los miembros de nuestro equipo. Eso suena muy bien. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista, Sara. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos. Entrevista de trabajo, especialista en cadena de suministro. Buenos días, me llamo María Rodríguez. Es un placer conocerlo. Buenos días, María. Soy James Brown, el gerente de contratación para el puesto de especialista en cadena de suministro. Nuestro equipo ha revisado su solicitud y nuestros empleados han mencionado que tiene una sólida experiencia en gestión de la cadena de suministro. ¿Puede contarme más sobre su experiencia en este campo? Sí. He trabajado en la gestión de la cadena de suministro durante más de 5 años, tanto en logística como en adquisiciones. En mi puesto anterior, gestioné las operaciones logísticas de un centro de distribución regional de una gran cadena minorista. Eso es genial. ¿Puede darme un ejemplo de un proyecto particularmente desafiante que gestionó en su puesto anterior? Sin duda. Uno de los proyectos más desafiantes fue cuando necesitábamos implementar un nuevo sistema de gestión de inventario en nuestro centro de distribución. Implicó coordinar con varios equipos, proveedores y partes interesadas, y garantizar que el proyecto se completara a tiempo y dentro del presupuesto. Gracias a una comunicación y una gestión del proyecto eficaces, pudimos completar el proyecto con éxito, lo que se tradujo en una gestión del inventario más eficiente y en un ahorro de costes para la empresa. Impresionante. ¿Cómo se mantiene al día con las últimas tendencias y las mejores prácticas en la gestión de la cadena de suministro? Asisto a conferencias de la industria, participo en foros y seminarios web en línea y leo publicaciones y blogs relevantes. También me comunico regularmente con mis colegas y asisto a sesiones de capacitación para mantenerme al día con las últimas herramientas y técnicas.
Me alegra oír eso. ¿Puede hablarme sobre su enfoque de trabajo con proveedores y vendedores? Creo en construir relaciones sólidas con nuestros proveedores y vendedores a través de una comunicación abierta y de confianza. Es importante entender sus necesidades y requisitos y trabajar en colaboración para garantizar que cumplimos nuestras metas y objetivos. También creo en el desarrollo de asociaciones a largo plazo que beneficien a ambas partes. Excelente enfoque. ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre nuestra empresa o este puesto? Sí, me preguntaba cómo es la cultura de la empresa y cómo encaja el equipo de la cadena de suministro en la estrategia general de la empresa. La cultura de nuestra empresa valora el trabajo en equipo, la innovación y el servicio al cliente. Tenemos un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo, y alentamos a nuestros empleados a aprender y crecer en sus carreras. El equipo de la cadena de suministro es una parte integral de nuestra estrategia general, ya que garantiza que tengamos operaciones eficientes y efectivas que respalden las necesidades de nuestros clientes. Me alegra oír eso. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista, María. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos. Entrevista de trabajo, gestor de cuentas. Buenos días, me llamo Anna Johnson. Es un placer conocerlo. Buenos días, Anna. Soy James Brown, el gerente de contratación para el puesto de gerente de cuentas. Nuestro equipo ha revisado su solicitud y nuestros empleados han mencionado que tiene una amplia experiencia en la administración de cuentas. ¿Puede contarme más sobre su experiencia en este campo? Sí, desde luego. He trabajado como gerente de cuentas durante los últimos 6 años, principalmente en la industria de la publicidad. En mi puesto anterior, administraba una cartera de cuentas clave y supervisaba sus campañas publicitarias de principio a fin. Eso es genial. ¿Puede darme un ejemplo de una cuenta particularmente difícil que administró en su puesto anterior? Una de las cuentas más difíciles que administré fue una cadena nacional de restaurantes que estaba lanzando un nuevo menú. Era un mercado altamente competitivo y necesitábamos crear una campaña publicitaria creativa y eficaz que destacara entre la multitud. Gracias a una colaboración eficaz con el cliente, los equipos creativos y otras partes interesadas, pudimos desarrollar una campaña exitosa que no solo cumplió con los objetivos del cliente, sino que también superó sus expectativas. Impresionante. ¿Cómo prioriza su carga de trabajo y administra varias cuentas de manera eficaz? Creo en mantenerme organizado y utilizar un enfoque estratégico. Priorizo mi carga de trabajo en función de las necesidades y objetivos del cliente, y utilizo herramientas y software de gestión de proyectos para ayudarme a estar al tanto de mis tareas. También creo en la comunicación y la colaboración efectivas con otros miembros del equipo para garantizar que todos trabajemos juntos hacia un objetivo común. Me alegra oír eso. ¿Puede hablarme sobre su enfoque para construir y mantener relaciones con los clientes? Creo en construir relaciones sólidas con los clientes a través de una comunicación abierta y honesta, la confianza y el cumplimiento de nuestras promesas. Considero prioritario comprender sus objetivos y desafíos empresariales, y trabajo en colaboración con ellos para desarrollar soluciones que satisfagan sus necesidades.
También creo en la comunicación proactiva y en comunicarme periódicamente con los clientes para asegurarnos de que cumplimos sus expectativas y abordamos cualquier inquietud que puedan tener. Excelente enfoque. ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre nuestra empresa o este puesto? Sí, me preguntaba cuáles son las prioridades clave para este puesto y cómo encaja el equipo de gestión de cuentas en la estrategia general de la empresa. Las prioridades clave para este puesto son administrar y hacer crecer nuestra cartera de cuentas clave y garantizar que brindamos un excelente servicio al cliente a nuestros clientes. El equipo de administración de cuentas es una parte integral de nuestra estrategia general, ya que garantiza que cumplamos con las necesidades y los objetivos de nuestros clientes y mantenemos relaciones a largo plazo que beneficien a ambas partes. Me alegra oír eso. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista, Anna. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos. Entrevista de trabajo, diseñador gráfico. Hola, me llamo Emily. Gracias por invitarme hoy aquí. Hola, Emily. Soy James, el gerente de contratación para el puesto de diseñador gráfico. Nuestro equipo ha revisado tu solicitud y nuestros empleados han mencionado que tienes un portafolio impresionante y habilidades en diseño gráfico. ¿Puede contarme más sobre su experiencia en este campo? Claro, he trabajado como diseñadora gráfica durante los últimos 5 años, con un enfoque en el diseño de marca y marketing. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos, desde el diseño de logotipos hasta la creación de materiales de marketing, como folletos, gráficos para redes sociales y diseño de sitios web. Eso suena impresionante. ¿Puede hablarme de un proyecto particularmente desafiante en el que trabajó en su puesto anterior? Uno de los proyectos más desafiantes en los que trabajé fue para una startup que necesitaba una identidad de marca completa desde cero. Fue un desafío porque el cliente no tenía ni idea de lo que quería y era mi responsabilidad idear un concepto que pudiera representar su marca de manera efectiva. Tuve que realizar una investigación exhaustiva sobre su sector y su público objetivo, y crear varias iteraciones hasta que finalmente nos decidimos por una identidad de marca con la que estuvieran satisfechos. Eso es impresionante. ¿Cómo administras tu tiempo y priorizas tu carga de trabajo cuando trabajas en varios proyectos? Creo en el uso de herramientas de gestión de proyectos para ayudarme a mantener el rumbo. Me aseguro de programar mis tareas de acuerdo con sus plazos, priorizar los proyectos urgentes y comunicarme eficazmente con mis clientes para asegurarme de que estén al tanto de cualquier posible retraso o cambio. También creo en establecer plazos realistas para cada proyecto a fin de garantizar que estoy entregando un trabajo de calidad a tiempo. Me alegra oír eso. ¿Puedes hablarme sobre tu proceso de diseño y cómo se te ocurren ideas creativas para tus proyectos? Mi proceso de diseño normalmente comienza con la investigación y la lluvia de ideas. Investigo la industria y la competencia del cliente y me inspiro en diversas fuentes, como blogs de diseño y redes sociales. A partir de ahí, esbozo ideas aproximadas y creo varias iteraciones hasta que tengo un diseño que creo que representa de manera efectiva la marca del cliente y cumple sus objetivos. También creo en estar abierto a los comentarios e incorporarlos a mis diseños para garantizar que el cliente esté satisfecho con el producto final.
Excelente enfoque. ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre nuestra empresa o este puesto? Sí, me preguntaba cómo es la cultura de la empresa y cuáles son las principales responsabilidades de este puesto. La cultura de nuestra empresa es colaborativa y creativa, con un enfoque en el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo. Las principales responsabilidades de este puesto son crear diseños visualmente atractivos que representen de manera efectiva las marcas de nuestros clientes y cumplan sus objetivos de marketing. El diseñador gráfico también trabaja en estrecha colaboración con el equipo creativo y los gerentes de proyectos, para garantizar que se cumplan las necesidades de nuestros clientes y que entreguemos un trabajo de alta calidad a tiempo. Suena como un excelente entorno para trabajar. Gracias por responder a mis preguntas. Gracias por venir a la entrevista, Emily. Nos pondremos en contacto con usted en breve para informarle sobre los próximos pasos. Entrevista de trabajo, contador. Buenos días, ¿puede decirme su nombre? Buenos días, me llamo Jessica Johnson. Encantado de conocerte, Jessica. ¿Puede hablarme un poco sobre sus antecedentes y experiencia en contabilidad? Sí, tengo una licenciatura en contabilidad y he trabajado como contador durante los últimos 5 años, principalmente en la industria de servicios financieros. Tengo experiencia en informes financieros, preparación de impuestos y teneduría de libros. Eso suena muy bien. Nuestros empleados que han trabajado con usted en el pasado han mencionado que presta mucha atención a los detalles y que es muy organizado. ¿Puede decirme cómo esas cualidades le han ayudado en sus anteriores funciones de contabilidad? Sí, creo que la atención a los detalles y la organización son cruciales en la contabilidad. Es importante asegurarse de que todos los registros financieros sean precisos y de que no se omita nada. Siempre me he asegurado de mantenerme organizado y llevar un registro de todos los plazos importantes para garantizar que todo se complete a tiempo. Excelente. También puedes hablarme sobre un proyecto de contabilidad desafiante en el que hayas trabajado en el pasado y cómo superaste cualquier obstáculo. Sí, hubo un proyecto en el que tuvimos que conciliar una gran cantidad de cuentas de un cliente en poco tiempo. El desafío consistía en que había muchas discrepancias en las cuentas y era difícil identificar la causa raíz. Abordé este desafío dividiendo las cuentas en categorías más pequeñas y centrándome en una a la vez. También trabajé en estrecha colaboración con mi equipo para garantizar que todos estuviéramos en la misma página y colaboráramos de manera eficaz. Al final, hemos podido conciliar todas las cuentas dentro del plazo. Impresionante. Por último, ¿puede decirme por qué está interesado en este puesto como contador en nuestra empresa? Estoy muy interesado en este puesto porque estoy impresionado con la reputación y los valores de la empresa. Creo que mi experiencia y mis habilidades en contabilidad serían ideales para el puesto y que podría contribuir al éxito de la empresa. También me entusiasma la oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales que comparten la pasión por la contabilidad y las finanzas. Gracias por tu tiempo, Jessica. Pronto nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre los próximos pasos del proceso de contratación. Entrevista de trabajo, gerente de recursos humanos. Hola, ¿puedes decirme tu nombre? Buenos días. Me llamo Linda.
Encantado de conocerte, Linda. Por lo tanto, hemos recibido comentarios positivos sobre su experiencia laboral previa y sus habilidades de parte de sus referencias. ¿Puede contarme un poco más sobre sus calificaciones y por qué cree que es una buena opción para este puesto de gerente de recursos humanos? Sí. Tengo una licenciatura en recursos humanos y he trabajado en recursos humanos durante más de 5 años, especializándome en contratación, relaciones con los empleados y gestión del desempeño. Creo que mis habilidades y experiencias serían ideales para este puesto, ya que estoy seguro de que puedo manejar las responsabilidades y los desafíos que conlleva ser gerente de recursos humanos. Me alegra oír eso. ¿Podrías darme un ejemplo de una situación difícil a la que te enfrentaste en tu anterior puesto de recursos humanos y cómo la manejaste? Sí, una vez tuve que mediar en un conflicto entre dos empleados que tenían un desacuerdo que se había convertido en una discusión en toda regla. Escuché las preocupaciones de ambas partes y trabajé con ellas para encontrar una solución que las satisficiera a ambas. Pudimos resolver el problema de forma pacífica y, después, los dos empleados pudieron trabajar juntos de manera eficaz. Excelentes habilidades para resolver problemas, Linda. ¿Qué piensas sobre la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo? Creo que la diversidad y la inclusión son esenciales para el éxito de cualquier organización. En mis funciones anteriores de recursos humanos, he implementado programas y políticas que fomentan la diversidad y la inclusión. Por ejemplo, ayudé a crear grupos de recursos para empleados que proporcionaban apoyo y un sentido de comunidad a empleados de diversos orígenes. Genial, Linda. Creo que hemos cubierto todo lo que quería preguntarte hoy. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, lo creo. ¿Podrías contarme más sobre la cultura de la empresa y cómo es trabajar aquí? Claro. La cultura de nuestra empresa valora la colaboración, la innovación y una sólida ética de trabajo. Alentamos a nuestros empleados a que se hagan cargo de su trabajo y les brindemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Gracias por tu tiempo hoy. Fue un placer reunirme con usted y aprender más sobre esta emocionante oportunidad. Gracias por venir, Linda. Pronto nos pondremos en contacto con usted para informarles sobre los próximos pasos del proceso de contratación. Entrevista de trabajo, director de desarrollo empresarial. Buenos días, me llamo Ángela y estoy aquí para ocupar el puesto de directora de desarrollo empresarial. Hola, Ángela. Gracias por venir hoy. Permítanme presentarme, soy James, el gerente de contratación para este puesto. Antes de empezar la entrevista, quiero informarle que los miembros de nuestro equipo que revisaron su solicitud me han dado comentarios positivos sobre sus cualificaciones. Gracias, James. Me alegra oír eso. Entonces, Angli, ¿puedes contarme un poco sobre tu experiencia previa y cómo se relaciona con el puesto de directora de desarrollo empresarial? Claro, tengo más de 18 años de experiencia en funciones de desarrollo empresarial y ventas, donde he dirigido equipos con éxito a la hora de alcanzar los objetivos de ingresos y ampliar la base de clientes. Tengo experiencia en analizar las tendencias del mercado, identificar clientes potenciales y desarrollar y ejecutar planes estratégicos para aumentar las ventas y los ingresos. Además, tengo un historial comprobado de construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
Suena impresionante, Ángela. ¿Puede explicarme un ejemplo específico de un proyecto o iniciativa exitoso que dirigió en su puesto anterior? Sí, un proyecto que dirigí fue el desarrollo e implementación de una nueva estrategia de ventas para un cliente que había tenido un rendimiento inferior. Tras analizar el mercado y comprender las necesidades del cliente, propuse un nuevo enfoque de ventas que se centraba en un servicio al cliente personalizado y en soluciones a medida. Esta iniciativa se tradujo en un aumento del 30% en los ingresos por ventas del cliente en los primeros 6 meses. Excelente trabajo, Ángela. ¿Cuáles crees que son las cualidades más importantes que debe poseer un director de desarrollo empresarial? Creo que un director de desarrollo empresarial debe ser un líder fuerte que sea capaz de motivar y guiar a su equipo hacia el logro de objetivos comunes. Además, es importante tener excelentes habilidades comunicativas e interpersonales para construir y mantener relaciones sólidas con los clientes y socios. La capacidad de analizar las tendencias del mercado e identificar nuevas oportunidades también es crucial para tener éxito en este puesto. Estoy de acuerdo, Ángela. Por último, ¿tiene alguna pregunta para mí? Sí, ¿puede contarme más sobre los planes de crecimiento de la empresa y cómo encajaría el director de desarrollo empresarial en esa estrategia? Absolutamente. Actualmente nos estamos expandiendo a nuevos mercados y buscamos diversificar nuestra oferta de productos. El director de desarrollo empresarial desempeñará un papel clave en la identificación y búsqueda de oportunidades para lograr esos objetivos. Eso suena emocionante. Gracias por la información, James. Gracias por tu tiempo hoy, Ángela. Nos pondremos en contacto con usted pronto. Entrevista de trabajo, jefe de adquisiciones. Hola, bienvenidos a la entrevista. ¿Puedes empezar por decirme tu nombre? Sí, por supuesto. Me llamo Ellen. Encantado de conocerte, Ellen. Nuestro equipo ha revisado tu currículum y creen que eres una buena opción para el puesto de jefe de compras. ¿Puede contarme más sobre su experiencia en adquisiciones? Claro. He trabajado en el campo de adquisiciones durante más de 25 años y tengo experiencia en adquisiciones nacionales e internacionales. Mi puesto más reciente fue como gerente de adquisiciones en Giant Corporation, donde dirigí un equipo de especialistas en adquisiciones y supervisé los procesos de adquisición de la empresa. Eso suena impresionante. ¿Puede hablarme de un momento en el que se enfrentó a un desafío en el ámbito de las adquisiciones y cómo lo superó? Absolutamente. Uno de los mayores desafíos a los que me enfrenté fue cuando tuvimos que conseguir un producto especializado para uno de nuestros proyectos. El producto no estaba disponible localmente y tuvimos que obtenerlo de otro país. Sin embargo, debido a circunstancias imprevistas, la entrega del producto se retrasó, lo que podría haber afectado al cronograma del proyecto. Trabajé con el proveedor para encontrar una solución alternativa y pudimos encontrar un producto sustituto adecuado que cumpliera con los requisitos del proyecto y estuviera disponible dentro del plazo requerido. Excelentes habilidades para resolver problemas. ¿Puede hablarme también sobre su experiencia de gestión? Sí,
Como mencioné anteriormente, he dirigido un equipo de especialistas en adquisiciones en mi puesto anterior. Fui responsable de establecer metas, monitorear el desempeño y brindar comentarios y orientación a los miembros del equipo. Creo en liderar con el ejemplo y fomentar un entorno de trabajo positivo y colaborativo. Me alegra oír eso. Buscamos a alguien que pueda dirigir el equipo de adquisiciones y que también trabaje en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa. ¿Cómo gestiona las relaciones con otros departamentos y partes interesadas? Creo en construir relaciones sólidas con las partes interesadas y otros departamentos, escuchando activamente, siendo receptivos y proporcionando actualizaciones periódicas sobre las actividades de adquisición. También me esfuerzo por comprender sus necesidades y preocupaciones, y trabajo en colaboración para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Excelente. Gracias por compartirlo, Ellen. Esas son todas las preguntas que tenemos para hoy. Pronto nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre nuestra decisión. Gracias por la oportunidad de entrevistarnos para este puesto. Ha sido un placer hablar con usted. Entrevista de trabajo, director de ingeniería. Buenos días, ¿podría presentarse, por favor? Buenos días, me llamo Rita. Soy licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Londres y he trabajado como gerente de ingeniería durante los últimos 5 años. Gracias, Rita. Nuestros empleados han elogiado su experiencia y conocimientos en el campo. ¿Puede contarme más sobre su experiencia al frente de equipos de ingeniería? Claro, he dirigido varios equipos de ingeniería de 5 a 20 personas. Tengo experiencia en gestión de proyectos, diseño de productos y mejora de procesos. También soy competente en varios programas y herramientas de uso común en el campo de la ingeniería. Excelente, parece que serías una excelente opción para el puesto de director de ingeniería que tenemos disponible. ¿Puede hablarme sobre su enfoque del liderazgo y la gestión de un equipo? Sí, mi enfoque de liderazgo consiste en crear un entorno de trabajo positivo y colaborativo en el que todos se sientan escuchados y valorados. Creo en establecer metas y expectativas claras para mi equipo y en proporcionarles el apoyo y los recursos que necesitan para tener éxito. También doy prioridad a la formación y el desarrollo continuos de mi equipo para garantizar que crezcan y mejoren constantemente. Todo eso suena genial, Rita. ¿Puede hablarme de un momento en el que tuvo que resolver un problema complejo de ingeniería y cómo lo abordó? Sí, una vez tuve un proyecto en el que desarrollábamos un nuevo producto que requería un tipo de proceso de fabricación muy específico. El proceso nos topó con muchos desafíos y el producto no cumplía con nuestros estándares de calidad. Para resolver el problema, reuní a un equipo interdisciplinario de expertos de diversas áreas de la empresa para intercambiar ideas y colaborar en las soluciones. Pudimos idear un nuevo proceso de fabricación que cumplía con nuestros estándares de calidad y superaba las expectativas de nuestros clientes. Eso es impresionante. Por último, ¿qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? Creo que mi amplia experiencia en la industria, así como mi comprobada trayectoria en la gestión exitosa de equipos y la mejora de las operaciones,
me convierten en un buen candidato para este puesto. Además, mi capacidad para adaptarme a nuevas situaciones y trabajar en colaboración con otros sería valiosa para liderar este equipo. Gracias por tu tiempo, Rita. Pronto nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre los próximos pasos del proceso de contratación. Entrevista de trabajo, director ejecutivo. Buenas tardes. ¿Puedes presentarte, por favor? Buenas tardes, gracias por invitarme. Mi nombre es Katy y estoy emocionada de estar aquí hoy. Es genial tenerte aquí, Katy. Veo que tiene mucha experiencia en gestión y liderazgo. ¿Puedes contarme un poco más sobre tus antecedentes? Sí, he estado trabajando en puestos de liderazgo durante más de 30 años. Tengo experiencia en la gestión de equipos, el desarrollo y la ejecución de estrategias y el liderazgo de organizaciones a través del crecimiento y el cambio. Eso es impresionante. Nuestra empresa busca un director ejecutivo. ¿Crees que tienes las habilidades y la experiencia adecuadas para este puesto? Sí, lo creo. He dirigido organizaciones durante periodos de crecimiento y cambio, y estoy seguro de que puedo asumir las responsabilidades de un CEO. Me alegra oír eso. Nuestros empleados actuales nos han dicho que usted sería una excelente opción para este puesto. ¿Puedes contarme un poco más sobre tu estilo de liderazgo? Mi estilo de liderazgo se basa en empoderar y desarrollar a los miembros de mi equipo. Creo en establecer metas y expectativas claras y en brindar apoyo y recursos para ayudar a mi equipo a alcanzarlas. Fomento la comunicación abierta y la colaboración, y siempre busco formas de mejorar e innovar. Me parece un buen enfoque. ¿Cómo manejas los desafíos y los reveses como líder? Como líder, creo en adoptar un enfoque proactivo ante los desafíos y los reveses. Intento anticipar y mitigar los posibles problemas y, si surgen problemas, trabajo con mi equipo para encontrar soluciones y aprender de la experiencia. Parece que tienes mucha experiencia y un enfoque sólido del liderazgo. ¿Puede hablarme de algún proyecto que haya dirigido y del que esté particularmente orgulloso? Un proyecto del que estoy particularmente orgulloso es cuando dirigí una organización a través de una importante reestructuración. Pudimos agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia, lo que se tradujo en importantes ahorros de costos y en un aumento de la rentabilidad. Estoy orgulloso de lo bien que el equipo trabajó en conjunto para lograr este objetivo. Eso es impresionante. Gracias por compartirlo conmigo. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, lo creo. ¿Puede contarme más sobre los objetivos a largo plazo y la visión de futuro de la empresa? Por supuesto, nuestra empresa se centra en el crecimiento sostenible y la innovación. Buscamos constantemente formas de mejorar nuestros productos y servicios y expandirnos a nuevos mercados. Nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en líderes de nuestra industria y tener un impacto positivo en el mundo. Eso suena emocionante. Gracias por compartirlo conmigo.
Gracias por venir hoy, Katy. Pronto nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre los próximos pasos del proceso de contratación. Gracias por invitarme. Ha sido un placer conocerlo. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Y bienvenidos a ver más vídeos de nuestro canal.